El puente estaba a 8 kilómetros de Tikta, pero 1200 metros más abajo. En el crepúsculo, ese momento especialmente difícil para tener una visión clara, apenas se vislumbraba el camino a través de las sombras purpúreas que proyectaban los altos desfiladeros. Sin embargo, a nuestra derecha el valle seguía brillante, lleno de una luz que convertía la montaña de Ainkhba en un lingote de oro. Lo que teníamos delante me dejó sin aliento. El camino descendía y descendía casi hasta el valle, pero 150 metros más arriba, suspendido sobre el impetuoso río, estaba el puente. A medida que bajamos, Camel disminuía la marcha. Al llegar al puente se detuvo. Era un puente endeble y tembloroso, que parecía de juguete. Podía haberse construido 10 o 100 años antes, imposible saberlo. La superficie alta y estrecha era apenas suficiente para admitir el paso de un solo coche, y tal vez el nuestro fuera el último. Abajo el río arremetía con saña contra los invisibles pilares. Era una impetuosa corriente que caía a gran velocidad de las altas gargantas. Camel colocó la elegante limusina negra en la vasta superficie. Sentí que el puente temblaba debajo de nosotros. Le resultará difícil de imaginar, susurró Camel como si temiera que la vibración de su voz pudiera hacer temblar aún más el puente. Pero en pleno verano este río es apenas un hilillo que atraviesa la zona pantanosa. Apenas gravilla suelta durante toda la estación cálida. ¿Y cuánto dura la estación cálida? ¿15 minutos? Pregunté con la boca seca de miedo, mientras el coche avanzaba entre crujidos. Un leño o algo así golpeó los pilares y el puente tembló como si estuviéramos sufriendo un terremoto. Me aferré al asiento hasta que se detuvo. Cuando las ruedas delanteras del Citroën pisaron terreno sólido, empecé a respirar otra vez. Mantuve los dedos cruzados hasta que sentí que también las traseras tocaban tierra. Camel detuvo el coche y me miró con una amplia sonrisa de alivio. Es increíble lo que las mujeres pueden pedir a un hombre solo para hacer unas compras, dijo. El terreno del valle parecía demasiado blando para bajar con el coche, así que lo dejamos en la última cornisa de piedra bajo el puente. Las cabras habían abierto un camino zigzagueante entre las altas hierbas del terreno pantanoso. En el lodo se veían sus excrementos y las profundas huellas de patas hendidas. Suerte que lleva los zapatos apropiados, dije mirando con tristeza mis sandalias doradas, inadecuadas para cualquier cosa. El ejercicio le vendrá bien, comentó Camel. Las mujeres kabilas caminan todos los días, con 28 kilos a la espalda, me explicó sonriendo. Debo de confiar en usted porque me gusta su sonrisa, dije. No hay otra explicación de por qué estoy haciendo esto. ¿Qué diferencia hay entre un beduino y un kabila?, preguntó mientras avanzaba lentamente por la hierba húmeda. ¿Es un chiste étnico?, pregunté entre risas. No, lo digo en serio. El beduino se distingue porque nunca muestra los dientes cuando ríe. Es de mala educación enseñar las muelas. En realidad de mala suerte. Observe a El Marad y ya verá. ¿No es kabila?, pregunté. Caminamos por el oscuro y plano valle fluvial. La montaña de Ain Kaba se alzaba ante nosotros, iluminada todavía por el sol. Allí donde las hierbas húmedas estaban aplastadas,
se veían flores silvestres de colores púrpura, amarillo y rojo, que empezaban a cerrarse para la noche. Nadie lo sabe, respondió Camel. Hace años llegó a Kabilia, nunca supe de dónde, y se instaló en Ain Kaba. Es un hombre de orígenes misteriosos. Tengo la impresión de que no le resulta simpático, señalé. Camel siguió caminando en silencio. Es difícil tener simpatía a un hombre a quien se considera responsable de la muerte del padre de uno, dijo por fin. ¿La muerte? Exclamé y apreté el paso para colocarme a su lado. Perdí una sandalia que desapareció entre los pastos. Camel se detuvo mientras la buscaba. ¿Qué quiere decir? Murmuré por entre las altas hierbas. Mi padre y Almarad se embarcaron juntos en una aventura comercial, explicó mientras yo recuperaba mi sandalia. Mi padre fue a Inglaterra para ultimar una negociación. Fue atracado y asesinado por unos matones en las calles de Londres. Entonces, el Marat no tomó parte de ello, dije. Llegué a su lado y seguimos andando. No, reconoció Camel. De hecho, pagó mis estudios con los beneficios que correspondían a mi padre, para que pudiera permanecer en Londres. Pero continuó con el negocio. Nunca le envié una nota de agradecimiento. Por eso dije que le sorprendería verme. ¿Y porque le considera responsable de la muerte de su padre? Insistí. Era evidente que Camel no deseaba hablar del asunto. Cada palabra que pronunciaba parecía suponerle un gran esfuerzo. No lo sé, musitó como si lamentara haber sacado el tema. Tal vez piense que debería haber sido él quien viajara a Inglaterra. Permanecimos en silencio durante el resto del camino por el valle. El sendero que ascendía a Einkaba era una larga espiral que circundaba la montaña. Había media hora de camino desde el pie hasta la cumbre, y los últimos 40 metros eran amplios. Eran amplios escalones practicados en la piedra y muy pulidos por el paso de muchos pies. ¿Cómo se gana la vida la gente que vive aquí? Pregunté. Pregunté cuando llegamos jadeantes a lo alto. Las 4/5 partes de Argelia eran desérticas. No había madera y la única tierra cultivable estaba a 300 kilómetros de distancia, junto al mar. Hacen alfombras, contestó Camel, y joyas de plata que truecan. En la montaña hay piedras preciosas y semipreciosas, cornalina y ópalo, y algunas turquesas. Todo lo demás se importa de la costa. La aldea de Einkaba tenía una larga calle central aún sin asfaltar, con casas de estuco a ambos lados. Nos detuvimos ante una vivienda grande con tejado de paja, en el que había posadas varias cigüeñas que habían construido su nido en la chimenea. Esta es la casa de los tejedores, explicó Camel. Mientras bajábamos por la calle observé que el sol había desaparecido por completo. Era un hermoso crepúsculo color lavanda, pero el aire iba enfriándose. Había algunos carros llenos de heno, varios asnos y pequeños rebaños de cabras. Supuse que era más fácil subir la montaña con carros tirados por asnos que con una limusina Citroën. Al final del pueblo, Camel se detuvo ante una casa grande y se quedó mirándola largo tiempo. Era de estuco como las otras, pero tal vez el doble de grande, y con un balcón que cruzaba la fachada. En él había una mujer sacudiendo alfombras.
Era morena y llevaba ropa de vivos colores. A su lado había una niña pequeña de rizos dorados, con un vestido blanco y un delantal. La parte superior de su cabello estaba centrada en mechones muy finos que caían en tirabuzones. Cuando nos vio, corrió escaleras abajo y se me acercó. Camel habló a la madre, que permaneció un momento mirándolo en silencio. Después me vio a mí y me dedicó una sonrisa que dejó al descubierto varios dientes de oro. Varios dientes de oro. Entró en la casa. Esta es la casa de Elmarad, dijo Camel. Esa mujer es su esposa principal. La niña es una hija muy tardía. La mujer dio a luz cuando todos creían que era estéril. Esto se considera una señal de Alá. La criatura es una elegida. ¿Cómo sabe todo eso si hace 10 años que no viene? Pregunté. La niña no debe de tener más de 5 años. Mientras entrábamos en la casa, Camel tomó a la pequeña de la mano y la miró con afecto. Nunca la había visto, admitió, pero me mantengo informado de lo que sucede en mi aldea. Esta criatura se consideró todo un acontecimiento. Debería haberle traído algo. Al fin y al cabo, no puede decirse que sea responsable de los sentimientos que me inspira su padre. Revolví en mi bolso para ver si encontraba algo que resolviera el problema. Una pieza de ajedrez magnético de Lily se soltó y cayó en mi mano. Era solo una pieza de plástico, la reina blanca. Parecía una muñeca en miniatura. Se la di a la niña, que entusiasmada se apresuró a ir a mostrársela a su madre. Camel me sonrió agradecido. La mujer salió y nos hizo entrar en la casa en penumbras. Llevaba en la mano la pieza de ajedrez. Charlaba en berebere con Camel y no me quitaba sus brillantes ojos de encima. Tal vez estuviera haciendo preguntas sobre mí. De vez en cuando me tocaba con dedos ligeros como plumas. Camel le dio unas palabras y la mujer se fue. Le dijo unas palabras y la mujer se fue. Le he pedido que traiga a su esposo, me explicó él. Podemos entrar en la tienda y esperar allí. Una de las esposas nos servirá café. La tienda de alfombras era grande y ocupaba la mayor parte de la planta baja. Había alfombras apiladas por todas partes, plegadas y enrolladas en largos tubos contra las paredes. Había algunas extendidas sobre el suelo y otras colgadas de las paredes de la barandilla del balcón interior de la segunda planta. Nos sentamos en el suelo, sobre cojines, con las piernas cruzadas. Entraron dos mujeres jóvenes, una de las cuales llevaba una bandeja con un samovar y tazas, y la otra un soporte para colocarla. Dispusieron todo y nos sirvieron café. Al mirarme soltaban risitas y después bajaban rápidamente la vista. Al cabo de unos momentos se fueron. El Marat tiene 3 esposas, explicó Camel. La fe islámica permite hasta 4, pero no es probable que tome otra a estas alturas. Debe tener casi 80 años. ¿Usted no tiene esposa? Pregunté. Según la ley del Estado, un ministro solo debe tener una esposa, contestó Camel. De modo que hay que ser más cauteloso. Me sonrió, pero parecía apagado. Era evidente que estaba nervioso. Al parecer estas mujeres me encuentran divertida. Cuando me miran ríen, comenté para aliviar la tensión. Tal vez nunca habían visto a una mujer occidental, aventuró Camel. En todo caso, estoy seguro de que jamás habían visto una con pantalones. Probablemente desearían hacerle muchas preguntas, pero son demasiado tímidas.
En ese momento se abrieron las cortinas que había bajo el balcón y entró un hombre alto e imponente. Medía más de 1,80 m y tenía la nariz larga y afilada, ganchuda como el pico de un halcón, cejas hirsutas sobre unos ojos negros penetrantes y cabellos negros veteados de canas. Vestía un largo caftán rojo y blanco de lana fina y ligera, y caminaba con paso vigoroso. No aparentaba más de 50 años. Kamel se levantó para saludarlo. Se besaron en ambas mejillas y se llevaron los dedos a la frente y el pecho. Kamel le dijo algunas palabras en árabe y el hombre se volvió hacia mí. Su voz era más aguda de lo que yo esperaba, y suave, casi un susurro. Soy el Maraz, me dijo. Los amigos de Kamel Kader son bienvenidos en mi casa.